¿Qué tal amigos? Espero que se encuentren muy bien en el día de hoy. Tengo la buena fortuna de llegar a cada uno de ustedes gracias a las distintas redes sociales que podrán encontrar, tanto en la descripción de este video como también a lo largo del mismo. Antes de empezar con el tema de hoy, quiero darle las gracias a todas aquellas personas que se tomaron un momento de su día para felicitarme por mi cumpleaños. Fue el pasado 22 de julio, así que todavía están a tiempo para felicitarme y para desearme cualquier cosa que quieran para mí. Les agradezco infinitamente por todo el apoyo brindado, les agradezco infinitamente por su amistad, les agradezco por sus lindos deseos y espero poder reciprocar ese trato hacia ustedes. Muchas gracias de verdad por todos sus buenos deseos. Y ahora sí, creo, podemos empezar con el tema del día de hoy. Navegando por internet, me encontré con un artículo muy interesante del periódico El Nuevo Diario, que recoge las declaraciones del señor Francisco Domínguez Brito. Y muchos se preguntarán, ¿y quién es Francisco Domínguez Brito? Pues él es un alto dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, que inclusive fue Procurador General de la República en uno de los gobiernos del doctor Leonel Fernández, cuando éste era presidente y miembro de dicha organización política. Hablo concretamente del PLD, del Partido de la Liberación Dominicana, por si se me olvidó. ¿Y qué dice Domínguez Brito en estas declaraciones? Pues que él reconoce que el Partido de la Liberación Dominicana, el partido fundado por Juan Bosch en el año 1973, se debate entre lo que él denomina la derecha de moda y la justicia social. Acá de hecho tengo el artículo del periódico El Nuevo Diario. Acá lo tengo impreso para ir tomando notas y también opinando un poco sobre las declaraciones de Domínguez Brito, porque se me hace muy interesante este tema y lo quiero compartir con ustedes porque considero que es algo también de importancia que debemos tomar en consideración. Domínguez Brito afirmó, y esto es leyendo una parte de este diario, que el Partido de la Liberación Dominicana debe abrir una reflexión profunda sobre su identidad ideológica y definir con claridad qué representa ante la sociedad dominicana. Aquí Domínguez Brito inclusive reconoce que este partido surgió como un partido de liberación nacional. Y esto es un dato muy interesante, porque el PLD, originalmente fundado en la década de los 70 en plena efervescencia democrática de República Dominicana, surgió como una organización a imitación de los movimientos de liberación nacional que existían tanto en Asia como en Europa, en plena época de descolonización o de retirada de las potencias coloniales tradicionales, Francia, Inglaterra, etcétera, etcétera, y también de Estados Unidos porque surge en el momento cúspide de la guerra de Vietnam. El propio Juan Bosch, después de que sintió mucha decepción de la democracia parlamentaria, se fue por muchos de estos países durante un corto exilio y comenzó a crear contactos con organizaciones que abogaban por la liberación nacional. Y es en este contexto que surge el Partido de la Liberación Dominicana, como una organización que pretendía liberar a los dominicanos de la pobreza, del atraso, de la corrupción política y guiarla hacia un sendero de justicia, hacia un sendero de equidad, hacia una meta concreta que era alcanzar lo que Juan Bosch entendía que era la República Dominicana tal y como Duarte la soñó. Domínguez Brito, en ese sentido, afirma que la principal misión del PLD es crear oportunidades, preparar a sus hijos mediante una educación de calidad
y construir condiciones para que cada persona pueda progresar y vivir con dignidad, según el expreso. También dice que el PLD debe reafirmar su compromiso con la justicia social, el Estado de Derecho, las libertades individuales, miren qué curioso, el crecimiento económico y el fortalecimiento de las empresas como generadoras de empleo y bienestar. Y en este punto quiero ser completamente sincero, ya que el gobierno del PLD, los gobiernos del PLD, primero con Leonel Fernández a la cabeza a partir del año 1996 y concluyendo con Danilo Medina en el año 2020, es decir, cerca de 24 años de existencia política, de vigencia política, de vigencia en el poder, este partido fue testigo y partícipe de un interesante crecimiento económico cuyas verdaderas bases se dan en los gobiernos de Joaquín Balaguer. Por si mucha gente quizás no lo recuerda, fue el gobierno de Balaguer el que en muchos sentidos dio el inicio o sentó las bases para el eventual crecimiento económico que convirtió a la República Dominicana en una de las economías más elevadas del Caribe y en uno de los países con uno de los índices de desarrollo humano altos del continente americano. Pero lo cierto es que durante el gobierno del PLD se mantuvo el crecimiento económico, se crearon leyes que incentivaban el emprendimiento y también fue el partido que se coronó con la Constitución del año 2010, una constitución muy avanzada, porque esto hay que reconocerlo, y una constitución que tiene como principales hitos el reconocimiento del derecho a la vida, así como también el de la dignidad humana. Y en ese sentido hay que dársela, hay que reconocérselo a las declaraciones de Francisco Domínguez Brito, que el PLD ha sido el partido que en muchos sentidos ayudó a modernizar y descentralizar al Estado dominicano y que en muchos sentidos permitió que el país lograra echar hacia adelante. De hecho, durante los gobiernos de Danilo Medina fueron donde se desarrollaron las mayores obras de infraestructura, tanto habitacional como vial, nunca antes vistas en la historia de nuestro país, solo por detrás de las obras construidas por los gobiernos de Joaquín Balaguer, porque esto también hay que reconocerlo. Sin embargo, y esta es la parte interesante de todo esto, donde Domínguez Brito hace su declaración, él advirtió que el mundo avance hacia lo que él denomina como una derecha de moda que promueve respuestas simples a problemas complejos y que muchas veces se sustenta en el miedo, la confrontación y la división. Derecha de moda, confrontación, división. Aquí hay que detenerse a hacer una serie de puntualizaciones que son importantes, pero vamos a seguir con el artículo. Él asegura que la llamada mano dura al margen de la ley, crímenes de Estado y autoritarismo, o el uso de los símbolos patrios para descalificar a quienes piensan diferente, no forman parte de nuestra esencia. Tampoco el odio contra los inmigrantes ni la promoción de prejuicios como instrumento político. Yo me pregunto, y esto no es algo que busque, discúlpeme que estoy buscando las palabras exactas para definirlo, quiero detenerme en algo con respecto a este artículo. La idea que realmente quería entrar es la siguiente. Es curioso que él diga esto, puesto que casualmente fueron los gobiernos del PLD quienes crearon las leyes que hoy en día permiten el uso debido de los símbolos patrios y también fueron los que crearon las bases para la actual libertad de expresión que hoy vivimos en la República Dominicana.
¿Acaso él pensaba que con esta libertad de expresión los sectores que adversaban al PLD en su momento, que no eran necesariamente sectores de derecha, porque como ustedes saben a mí no me gusta utilizar ese tipo de etiquetas de espectros ideológicos, izquierda, centro, derecha, pero por segunda vez me veo en la obligación de utilizarlo? Es curioso que él diga esto cuando su partido, paradójicamente, promueve o promovió durante la época en que le tocó ser gobierno el uso de la mano dura para detener la migración ilegal, y su gobierno también fue el que reglamentó el uso debido de los símbolos patrios. Y es curioso que él diga esto, que esto es una cuestión de la derecha de moda. Entonces se puede decir que la izquierda, donde tradicionalmente ustedes han sido ubicados, en la llamada izquierda moderada o centro izquierda, promovía exactamente lo contrario a lo de la llamada derecha de moda. ¿No será que el PLD, que paradójicamente tuvo de aliado a un partido considerado de extrema derecha, como lo fue el partido de la Fuerza Nacional Progresista, tuvo mucho que ver en estos planteamientos de combatir la migración ilegal, del respeto debido a los símbolos patrios y la mano dura que muchas veces se utilizó sin los debidos procesos y básicamente para callar voces, como ocurrió por ejemplo en el año 2006 durante el segundo gobierno de Leonel Fernández contra una manifestación que buscaba cuestionar los logros del primer gobierno de Leonel Fernández? Es curioso que él diga esto, porque los que sí tenemos un poco de memoria histórica, recordamos que en el PLD, a pesar de que hubo un ambiente muy propicio para las libertades individuales, también existieron o se mantuvieron muchas cuestiones de seguridad interna que muchas veces propiciaban el uso de la mano dura. Pero sigamos con lo que dice el artículo. Domínguez Brito aseguró que la identidad histórica del PLD ha estado vinculada al respeto de la dignidad humana, los valores familiares, la protección del medio ambiente, la transición energética, la democracia y la institucionalidad. Y es curioso que él diga que este tipo de cuestiones son propias del PLD, cuando paradójicamente todo lo que él describe aquí, los valores familiares, la dignidad humana, la protección al medio ambiente, entre otras cosas, son discursos muy conservadores. Son discursos que ya lo postulaba Roger Scruton en sus libros, ya lo postulaba el profesor Gregorio Luri en La imaginación conservadora, ya lo procuraba también Michael Oakestad en sus ensayos sobre el pensamiento conservador, y que curiosamente el gobierno de Joaquín Balaguer, que era un gobierno considerado por muchos como conservador, también propugnaba y defendía. Quizás por el hecho de que la sociedad dominicana es una sociedad eminentemente conservadora. Y también afirma Domínguez Brito que el Partido de la Liberación Dominicana, como organización, cree en la educación porque libera a las personas. Combate la ignorancia porque es la herramienta preferida de quienes pretenden manipular a los pueblos, y que Juan Bosch les enseñó que la política debe elevar la conciencia ciudadana, no degradarla. Y aquí entra la otra paradoja de esta historia, porque si nos vamos a la realidad, durante los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana es donde comenzamos a ver, curiosamente, una degradación moral y cultural de la sociedad dominicana, con el auge de ciertos ritmos musicales que no voy a mencionar aquí porque no forma parte del tema que estamos tocando, pero al mismo tiempo una suerte de involución social en la cual vemos cómo las drogas, las sustancias estupefacientes y otras situaciones
llevan a la sociedad dominicana a un grado de involución tal, valga la redundancia, que uno se pregunta dónde se sentaron las bases de todo esto. Y la realidad es más que evidente. También en los gobiernos del PLD, a pesar de que se hizo un esfuerzo para mejorar la calidad de vida de los dominicanos, también se sentaron las semillas para que esos esfuerzos fueran echados al traste por las malas acciones de sus propios dirigentes. El artículo cierra afirmando que en el PLD no pueden continuar enviando mensajes confusos o contradictorios. Los partidos que olvidan sus principios terminan perdiendo su identidad, y es tiempo de definir quiénes somos y qué futuro queremos construir para la República Dominicana, y con esto cierra el artículo. Y es curioso que él haga este tipo de afirmaciones, cuando curiosamente el Partido de la Liberación Dominicana debería de estar en un proceso para redefinir quiénes son y qué es lo que quieren. Pero al mismo tiempo deberían de entrar en un proceso para reconocer la realidad social, cultural y de las ideas que tienen los dominicanos. Y pareciera ser que Domínguez Brito ve el hecho de que en su propio partido hay personas que tienen tendencias conservadoras. Pero curiosamente Domínguez Brito omite que los textos de Juan Bosch, los libros que Juan Bosch dejó, son libros que pueden ser reinterpretados desde una visión conservadora. ¿Y esto por qué lo digo? Porque casualmente Juan Bosch también tenía sus visiones y sus puntos de vista conservadores. Como bien dicen por ahí, la manzana no cae muy lejos del árbol. Y Juan Bosch, aunque siempre fue visto como una persona de izquierdas, era muy conservador. Es más, si uno revisa lo que decían los estatutos del PLD antes del Congreso Jorge Botello en el año 2008, esos estatutos condenaban con penas como sanciones o expulsiones a aquellos miembros o compañeros del partido que fueran infieles a sus esposas o compañeras de vida. ¿No es eso algo muy conservador? La defensa del medio ambiente a partir de las comunidades no es algo muy conservador, que incluso Roger Scruton en su obra Filosofía Verde ya lo recogía, como lo que él denomina como los pequeños pelotones, es decir, las familias, las iglesias, las comunidades pueden contribuir a la defensa del medio ambiente. Y eso no fue algo que casualmente hizo el gobierno de Joaquín Balaguer: proteger el medio ambiente e incentivar a que las comunidades cuidaran la naturaleza. ¿Acaso Domínguez Brito no ve que en su propio partido, solamente para darles un ejemplo, hay una amplia mayoría de PLDistas que se opusieron al aborto, y que a pesar de que el PLD les bajó una línea durante los debates para reformar el Código Penal y, según el PLD, defender las 3 causales, la mayoría de los diputados del PLD votó en contra del aborto? Eso es quizás indicativo de que la sociedad dominicana quiere seguir preservando su identidad, y el PLD debe de interpretar esto como una realidad. Y si el PLD, disculpen el error, y si el PLD quiere volver a hacer gobierno en algún momento, tiene que reconocer esta realidad. La sociedad dominicana es una sociedad que va evolucionando, es cierto, pero su esencia, lo que significa ser dominicano, lo que significa querer un país, va a permanecer ahí. No puede ser reinterpretado desde la ideología, desde el punto de vista político, etcétera, etcétera. No, tiene que ser interpretado desde lo que es, desde su esencia real. El propio Juan Bosch recogió y entendió esta esencia real en sus cuentos, en sus ensayos políticos, en sus artículos para la prensa, en los artículos para el periódico Vanguardia,
porque Juan Bosch reconocía, quizás no explícitamente, pero sí de manera implícita, que el dominicano tiene otras prioridades y que sus prioridades deben de ir en consonancia con los ideales tanto del Partido del Revolucionario Dominicano que él fundó y que eventualmente dejó en el año 72, como también del PLD que él fundó en el año 73. Y en esto quiero ser muy claro. El Partido de la Liberación Dominicana no tiene que convertirse en un partido de derechas, porque como he dicho ya en algunas ocasiones, tanto en mis redes sociales como también por acá mismo, derecha e izquierda no existen, hablando objetivamente. Pero sí puede ser un partido que recoja en su seno cierto conservadurismo social y cultural que puede ser importante para entender la sociedad dominicana y no para cambiarla, sino para preservarla y mejorarla, porque en eso se basa ser conservador. Esto no es una cuestión de derechas de moda, no. Es más, si hoy en día hay distintos gobiernos conservadores en la región y hay un auge del conservadurismo en Europa y en Hispanoamérica o en Iberoamérica, se debe esencialmente a que la gente está cansada de lo que es el progresismo, de lo que es el wokismo, del tipo de políticas que emanan de este tipo de ideologías y quiere volver a la sensatez, quiere volver a vivir en paz, quiere poder desarrollarse sin ningún tipo de cortapisas. Y eso los conservadores, sobre todo políticos conservadores, lo han entendido a la perfección y han elaborado todo un discurso para poder llegarle a esa gente. Es más, el propio Abel Martínez, que fue el último candidato en las pasadas elecciones del año 2024, era un candidato de ideas conservadoras, de ideas patrióticas, que representaba muy bien las aspiraciones del pueblo dominicano en lo que respecta al tema migratorio, en lo que respecta al desarrollo económico, en lo que respecta a la inclusión en el crecimiento del país. Y a pesar de que obtuvo solo un 10% de la votación, le dio cierta visibilidad a este segmento, tanto del PLD como de la población dominicana en general, que aspira a vivir en un país completamente funcional. Y eso es lo que curiosamente queremos los conservadores. Un país funcional que respete nuestra dignidad, que respete los valores familiares y que al mismo tiempo preserve lo que significa la identidad dominicana. Con esto yo no pretendo ser crítico con Domínguez Brito, de hecho reconozco que ha sido un importante dirigente, sobre todo en este impasse tan fuerte que ha pasado el Partido de la Liberación Dominicana. Pero yo pienso que en vez de criticar a la derecha de moda, sería bueno que el PLD por primera vez en su historia haga una verdadera autocrítica de lo que tanto cacarean los socialistas y los progresistas y entienda que su papel debe de ser el de intérprete de la sociedad dominicana y el de responsable de la suerte del pueblo dominicano. Y con esto quiero mandar un mensaje final. El PLD como partido político va a seguir siendo importante en la historia de nuestro país, hasta que el PLD le toque desaparecer. Pero mientras siga siendo un partido vigente en el imaginario de los dominicanos, tiene que ser responsable y tiene que reconocer sus errores y al mismo tiempo tiene que saber reconectar con la sociedad dominicana a partir de sus valores, a partir de sus tradiciones, a partir de las costumbres, tal y como lo hizo Juan Bosch. Yo de hecho animaría a los PLDistas que van a ver este video a que por favor se acerquen a sus dirigentes y les planteen la necesidad de un cambio de estrategia que les permita
seguir siendo importantes en la política dominicana y que les permita, de una manera u otra, ayudar a mejorar la sociedad dominicana. Porque de esto último se trata la política. La política no es para que los dirigentes o los políticos se sirvan de ella, sino para que le sirvan a los mejores intereses del país y a través de esos intereses seguir preservándonos como dominicanos. Pero ahora es el turno de cada uno de ustedes. ¿Qué opinión te merecen las declaraciones de Domínguez Brito? ¿Crees que existe una derecha de moda? ¿O piensas que el conservadurismo es una moda? ¿O te parece más bien que el conservadurismo siempre ha estado ahí, pero ahora en los últimos años se expresa con mucha mayor fuerza? Déjame saber tu opinión en la caja de comentarios. Si te ha gustado este video y si eres un PLDista que tiene cierta conciencia y tiene los pies en la tierra, por favor suscríbanse a este canal, denle me gusta, compartan con sus amigos. Me gustaría ver un debate en la caja de comentarios al respecto. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Bye bye.